la pintura. Y bueno, cuando tenía 17 años, fue para mí lo que fue mi primera gran obra, según yo, ¿no? Es un diablo en donde quería yo meter como simbología ocultista en torno a la figura del mal. Y en adelante pues me dediqué a dibujar a lápiz, empecé a trabajar con grafito y a meter símbolos. En este caso, en esta mujer, este cuadro lo hice cuando tenía como unos 20 años más o menos. Atrás hay una serpiente que se muerde la cola, que como muchos de ustedes saben, pues es la idea del infinito, ¿no? Pues seguí investigando con íconos. Por este cuadro casi me corren de mi casa. Lo vio mi abuela, lo vio mi papá y dijo, esto es el pecado total. Pero yo lo que quería poner era el símbolo del falo como una forma de agresividad, como una forma de machismo y devastación. Y cuando vi la reacción familiar, se los juro que fue un drama, me di cuenta que efectivamente los símbolos tienen un impacto en la psique. Entonces mis padres no sabían qué iba a hacer de mí, pero yo sí sabía que los símbolos funcionan en las personas. Seguí desarrollando mi obra. Este es Hermes, aquel que acompaña las almas de los difuntos, que después me lo encontraría cuando estudié más a fondo las cartas. Y eventualmente pues tuve este feliz encuentro con el tarot en la versión marsellesa. Me gustó mucho porque son dibujos, los tarots del siglo XVIII franceses, son dibujos muy toscos, pero muy expresivos. Y me pareció que en ese dibujo tan expresivo había más punch, digamos, había más impacto que en dibujos más detallados. Y cuando tuve la oportunidad de exponer en una galería importante en el DF, que es la Galería José María Velasco, pues hice una exposición que se llamó Ópera Esotérica, en donde era en torno al tarot. Entonces fue la primera vez que traté el tema del tarot, de esto hace 13 años. Sin creer en las cartas, sin leerlas, únicamente los símbolos me llamaron la atención. Y a partir de ahí lo que he hecho es integrar en mi trabajo la simbología del tarot veladamente. Todo cuadro que yo hago es una carta del tarot en el fondo, aunque lleve otro título, pero mi idea es meter muchos de los elementos que hacen que estas cartas tengan un grado de misterio, ¿no? La copa, el trono, los ademanes de los personajes, todo ha sido para mí un punto de partida para ir generando un lenguaje personal. Estoy hablando de que llegué a Torreón hace 14 años, más o menos en esa misma época ya estaba haciéndole las cartas. Este es uno de los últimos cuadros, en donde son evidentes para quienes han jugado el tarot los símbolos. Es el cangrejo que pertenece al dominio de lo lunar, de lo inconsciente, que jala hacia el fondo del mar al sol, que es el dominio de lo racional, de lo masculino, y con esto quería representar pues una alegoría de lo que es la depresión. Entonces trataba yo de meter esos tres lenguajes que me interesan, que son las artes visuales, la psicología y el tarot. Entonces este ha sido más o menos el desarrollo y la influencia que ha tenido este juego en mi trabajo. En el Inter estuve trabajando en el taller del Chanante de Torreón. Hay una cosa todavía más bonita que pintar, que es hacer que los demás encuentren un lenguaje propio. Ser maestro es muy satisfactorio. Fui director en Saltillo del Museo de Artes Gráficas. Nuevamente los símbolos, porque en este museo el símbolo central fue José Guadalupe Posada y las calaveras. Entonces todo el museo está construido sobre esta idea de las calaveras que anuncian el desequilibrio social de México a principios del siglo XX. Me ha tocado trabajar con la Secretaría de la Defensa Nacional en campañas en donde tratan de vincular la parte humanitaria con la población. Me ha tocado trabajar en exposiciones como los Bocos de Parras en el Museo del Carmen. Platico sobre esto porque una cosa es pintar y otra cosa es hacer guiones y hacer curadurías, porque eso implica un desarrollo verbal. Entonces, buena parte de mi trabajo ha sido estar frente a la computadora escribiendo reseñas, escribiendo artículos, escribiendo guiones, todo por la parte de cómo comunicar al público una idea o un concepto. Finalmente puedo decirles que en las cartas para mí se conjuntan todas las cosas que me parecen que digamos que me estimulan en esta vida. Las artes visuales, el grabado, porque las cartas son grabados al final de cuentas, la psicología, tiene mucho que ver con la psicología, la historia del arte y la comunicación verbal, porque al final del día leer las cartas es un acto que se da con una persona en un espacio pequeño, es un teatro en miniatura, es como un performance irrepetible. Entonces, digamos que después de literalmente 20 años de estar metido en el arte, finalmente encontré una forma de arte que conjunta a todas las demás formas.
Así que bueno, no tengo el don de la evidencia, pero sí creo que estos símbolos apelan a la psique del ser humano. Y les voy a explicar por qué. El camino al tarot, ahí pasó rápido. Lo primero que uno hace cuando le interesa el tarot es llenar el librero de todo lo que uno se encuentra de tarot, o al menos fue lo que yo hice. Si pasaba por la Soriana y veía un libro de tarot, lo compraba, en Gandhi, en donde fuera, todo lo compré. Bueno, no todo, todo lo que me alcanzaba. Y poco a poco me fui haciendo una bibliografía y me di cuenta de que había tres hipótesis generales. La primera es los autores que dicen que el tarot es producto de antiguos maestros, de civilizaciones que en su decadencia habían generado una forma de transmitir este conocimiento acumulado durante milenios. Entre ellos, rápidamente, pues la leyenda que plantea Papus en el siglo XIX es que los egipcios, que están por morir como civilización, dicen que es lo único que permanece. Si los edificios, si los libros se deshacen en el polvo, lo único que permanece es el vicio y el relajo. Entonces lo que vamos a hacer es un juego de barajas que sobrevive en las tabernas, porque sabemos que no hay edificio, por bello que sea, que el tiempo no se lo lleve, pero borrachos va a haber siempre. Entonces en ellos les vamos a dejar esta baraja, que ellos lo van a ver como juego, pero es el libro de la sabiduría. Esa es una hipótesis. Otra hipótesis es la de los autores que dicen, ¿saben qué? Esto es un absoluto misterio, ¿quién sabe quién hizo las cartas? No sabemos, y deliberadamente dicen, ¿no? El tarot es un juego del que nada se sabe, ¿no? Está la idea de que son personalidades fantasmales, en otro tiempo, en otra era, hasta en otras dimensiones. Hay una autora que dice que son los extraterrestres pleiadianos los que hicieron el tarot. Y bueno, hablando de extraterrestres, sí, de verdad hay mucha gente que dice que fueron los aliens. Entonces, tenía yo este panorama, o eran egipcios y borrachos, o fantasmas, o aliens. Realmente me parecía muy poco satisfactoria cualquiera de estas explicaciones. Entonces, pues lo que me puse a investigar es la historia documentada del tarot. Y puse ese efectito de documentada porque es muy importante para mí, incluso como maestro a la hora de dar clases de historia del arte. No puedo decir la Capilla Sixtina de Miguel Ángel fue inspirada por potencias de las que nada sabemos. No le puedo ofrecer eso a un alumno. O sea, hay una explicación mucho más vasta. Entonces, esa misma metodología apliqué con el tarot y me encontré con autores muy interesantes. Si entre ustedes hay lectores de tarot, para mí, estos son los tres más confiables que he encontrado en estos más de 10 años de estar estudiando. Giordano Berti y Andrea Vitali, de la Facultad de Bolonia, y Sir Michael Dummett, que es un inglés matemático y filósofo, que son personas que se han dedicado a desgranar la historia de las cartas y a ofrecer versiones que sean confiables y que tengan un respaldo real, tangible, en bibliotecas, en colecciones. Esto es lo que ellos nos enseñan. Uno, que las cartas eran un pasatiempo muy popular en Italia durante el siglo XV. Y esto es un extracto de lo que fue la primera charla que di aquí en el museo hace un año, que se llamó El Juego de los Triunfos, donde hablé de la historia de las cartas. Brevemente, para quien no haya tenido la oportunidad de ver esa charla, o se esté acercando apenas a este juego, pues va este extracto. Es un juego muy popular en Italia, y pues en el Renacimiento italiano, que es en donde se dan estas cartas, pues como sabemos es como un gabinete de curiosidades, en donde la filosofía, la ciencia y las artes no están del todo separadas, en donde hay una gran tradición alegórica dentro de las artes, en donde los manuales de historia natural contienen animales reales y animales fantásticos. Y bueno, finalmente es una era en la que tenemos por un lado a la Iglesia Católica, al Papa como la máxima autoridad, pero bueno, es la ciudad-estado del Vaticano. El Vaticano y el Papa tienen un ejército, pero también el Vaticano aprueba el uso de horóscopos. O sea, en ese momento la astrología era muy popular, tenía que ver con esta visión platónica del macrocosmos y el microcosmos, y no era mal vista por la Iglesia Católica. Es algo muy singular que ahorita la Iglesia Católica esté mucho menos receptiva a otro tipo de aproximaciones que en aquella época, ¿no? En aquella época unían muy bien la simbología católica con la astrología.
Tenemos a personajes como Marsilio Ficino, que fue este gran filósofo florentino, que fue el que generó la idea de amor platónico en una depresión. Él llegó a esa conclusión que se puede amar sin tener un contacto físico, que rescató los textos de los clásicos y que tradujo lo que iba a ser un texto muy importante para la historia, pues digamos, de lo que son llamadas las ciencias ocultas, que es el Corpus Hermeticum. Tenemos a un personaje como Paracelso, Teofrasto Paracelso, que es un médico, un alquimista y aparte es un mago. En este momento se nos ocurre pensar en Harry Potter, pero en ese momento la magia pues era vista como todas las relaciones sutiles que hay en la naturaleza, ¿no? Como el girasol se relaciona con el sol, y si el sol es un astro que da energía, probablemente un té de girasol te da energía. Ese tipo de lógica semipoética, catártica, es lo que marca a la magia en el Renacimiento, aparte de la alquimia, en donde aparte de tener un aspecto práctico de investigación de los elementos, pues tiene un aspecto simbólico. Y hoy que uno ve manuales de alquimia o de magia del Renacimiento, pues parece que uno está viendo brujería pura, pero lo que hacían ellos era, detrás de un montón de símbolos, ocultar sus verdaderos mensajes. Me encanta una frase de Pico de la Mirandola, amigo de Marsilio Ficino, que decía: hay que proteger los secretos de la profana multitud detrás del nudo de los enigmas. Entonces ellos escribían en imágenes que eran enigmas. Tenemos también un ambiente político que está que arde. Ahí tenemos a Cosimo de Medici en uno de los muros del Palacio Medici Riccardi, con la familia Visconti y con toda una serie de terratenientes, filósofos y artistas que va a recibir al rey de Bizancio. Es el momento en el cual una persona como Cosme de Medici puede retar al Papa por la sencilla razón de que el Vaticano está endeudado con su banco. Entonces ya no solamente es el Papa y el terrateniente, también es el banquero y también es el comerciante. O sea, estamos hablando del germen de la sociedad moderna, y nos encontramos con este otro personaje fantástico, Nicolás Maquiavelo, que nos dice: no es del todo bueno ser bueno, a veces es mejor ser malo, y un líder que sea bueno se le va a insurrectar el pueblo y va a ser incapaz de mantener el Estado, y sin embargo un líder que sea cruel y que aplique la violencia dosificadamente va a disciplinar a su gente. Entonces empieza una teoría política muy pragmática. Estamos hablando de una época muy muy álgida en la que pues tenemos varios factores. Creo yo que lo que más recordamos, estoy seguro, pues es el arte del Renacimiento. O sea, cuando uno piensa en el Renacimiento es Miguel Ángel, Botticelli, Andrea Mantegna, todos estos grandes artistas, porque bueno, su modo de comunicar en ese momento era la alegoría. Y tenemos aquí a la primavera con la diosa Venus, en una época eminentemente católica, en donde todo el catolicismo se mezcla con los mitos de la antigüedad con un fin moralizante. Entonces, este es el contexto en el que nacen las cartas. Por eso cuando me hablaban de extraterrestres y personajes misteriosos, me quedaba yo como que con un mal sabor de boca, o con un sabor de boca medio incompleto. Creo que esta riqueza es suficiente como para justificar un estudio de las cartas. Bueno, esto es parte de la cultura pop del Renacimiento, son los triunfos de Francisco Petrarca. Francisco Petrarca era el poeta más famoso en ese momento, hizo este poema que se llamó Los Triunfos. Recordemos que es una época justamente después de la peste negra, donde 2/3 partes de la población desaparecieron, y pues la gente estaba sumamente receptiva pues a este tránsito tan breve y doliente en la vida. Entonces, en estos triunfos, en mi extrema derecha está el triunfo del amor, pero el amor es vencido por la castidad. Todo el desorden del amor llega a buen término con la castidad, y la castidad es vencida por la muerte. Entonces era un juego en donde venían potencias que eran cada vez más poderosas. Tenemos por ejemplo el triunfo de la virtud, una persona que toda su vida es virtuosa, pero le gana la muerte, viene el triunfo de la muerte, y finalmente viene el triunfo de la eternidad. Entonces así es como se iba estructurando el discurso alegórico de aquellas épocas, y eran tan populares que había carros alegóricos y desfiles con el tema de los triunfos. Era como, ¿qué les puedo decir? Era como escuchar hoy a Justin Bieber, los triunfos estaban en todos lados. Y obviamente estaban en las cartas. Dentro de las barajas de juego había barajas que incluían triunfos a la manera de Petrarca. Y eran barajas cortesanas,
que son verdaderas joyas. Están hechas con pintura al temple, que son pigmentos con yema de huevo, y están cubiertos con hoja de oro. Entonces, cada una de estas cartas pues es bastante costosa en el mercado actual. Consultando casas de subasta está por los 200,000 euros más o menos. Si por ahí tienen ese dinerito guardado, se pueden comprar una carta. Estas son unas cartas que se conservan en la Universidad de Yale y bueno, están en diversas colecciones particulares, y lo padre es que como eran objetos de lujo para regalos muy exclusivos, hay contratos en donde, por ejemplo, al autor de la baraja Visconti, Bonifacio Bembo, se le dice: queremos, la familia Visconti, que hagas un juego de cartas el más bello que exista, y Bonifacio Bembo les hace un presupuesto y hacen un plan de pagos, y todo eso está ahí registrado. Por eso sabemos exactamente en qué fecha y quiénes las hicieron. Bueno, finalmente las cartas se hacen populares en toda Europa. No todo el mundo tiene para unas cartas de oro, y empieza a haber versiones muy populares, versiones en xilografía, súper sencillitas. No digo que sean chinas, pero supongamos que es como la copia china, y llegan hasta Francia, en donde se desarrolla el modelo marsellés de Juego de los Triunfos, en donde se le empieza a llamar tarot, porque viene del vocablo italiano taroccar, que es hacer trampa, y finalmente la gente empieza a jugar con el tarot, pero olvidan el significado de las cartas. O sea, ya no es ese conocimiento cortesano de que cada carta correspondía con una virtud o con algo. La gente las juega nada más porque sí, y a la fecha las siguen jugando, hasta que a finales del siglo XVIII aparece este personaje que se llama Kurt de Gébelin, que hace una gran enciclopedia que se llama El Mundo Primitivo, que son como 12 tomos, en donde explica todo el origen de la humanidad. No es un cuate que es un lingüista, tiene grandes intuiciones, es uno de los primeros que estudian las raíces de los lenguajes en distintos continentes, pero también no tiene ningún empacho en inventarse toda una serie de cosas. Y él dice: yo vi a los gitanos jugar a las cartas y tuve una revelación. Me di cuenta que ese era el libro de Hermes Trismegisto, que ese era el conocimiento de los antiguos egipcios, y que no solamente se podía jugar al presente, sino que se podía ver el futuro. ¿Por qué lo dijo? ¿Quién sabe? Andaba crudo, se alucinó, no sabemos, se le ocurrió. Eso es la verdad. Y a partir de esta idea y de este libro es que empieza a darse la idea de que las cartas ven el futuro. Y nos encontramos con otro personaje que se llama Eteila. Bueno, su nombre verdadero era Aliet, pero se lo cambió al revés con fines cabalísticos, y él es el primero que empieza a desarrollar una metodología de cómo leer las cartas para adivinación. Él es el primero que lo compara con la Sefirot, con las letras hebreas, con los signos del zodiaco, y usualmente previo a ellos sí había cartomancia. Los gitanos sacaban cartas, pero sacaban una sola carta y te decían el futuro con base en esa carta. Y este personaje fue el primero que hizo una metodología para leer varias cartas, ¿no? Entonces saca un método que dice: la única manera de tirar las cartas por Eteila, y es el primer manual para leer cartas. Esto estamos hablando de principios del 1800, y lo demás, toda la década, todo el siglo del 1800 y todo el siglo XX, pues es dominado por esta idea del tarot como una cuestión ocultista. Y se nos olvida que realmente es un producto cultural del Renacimiento. Tres conclusiones fundamentales de esto. Bueno, la primera: las cartas italianas de los triunfos son el origen del tarot. Estas fueron hechas para jugar, no para adivinar el futuro. Y esto no es ninguna desventaja, porque tiene una enorme riqueza simbólica. La segunda es: el juego de los triunfos es completamente católico. No hay ninguna razón para pensar que tiene un origen oculto o relacionado con prácticas mágicas de ninguna índole. Justo ayer una persona me decía: me interesa tu plática, pero fíjate que soy católica y no le hago esas cosas, ¿no? Entonces, dice: bueno, ve, te vas a sorprender, porque evidentemente este es un juego eminentemente católico. La prueba es evidente. Está el juicio final, está la templanza, una de las virtudes cardinales, está la Santa Madre Iglesia, ya más católica no puede ser, y está el Papa. Entonces, bueno, esta entre muchas otras cartas católicas que ya las veremos. Entonces, bueno, para quien piense que es de Satanás, no, esto lo meten en agua bendita y no le pasa nada. Tercera conclusión: el tarot es un producto cultural del Renacimiento italiano, se nutre de sus símbolos y alegorías, y de ahí su enorme poder evocador. Definitivamente no se chupaban el dedo en el Renacimiento
mezclaron toda esta larga tradición católica escolástica con la tradición